Hola chicos, pequeño y extremadamente ágil, el Deweyting D520 fue el mejor caza francés de toda la Segunda Guerra Mundial. Su destacada versatilidad lo convirtió en un arma aérea de gran poder cuyo éxito en las batallas habría sido aún superior si hubiera sido producido en grandes cantidades. Introducido por las fuerzas aéreas francesas en enero de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron construidos menos de 1000 D520. El bajo número de producción influyó para que el Deweyting no pudiera erigirse líder de los cielos en Europa, África y Asia, los tres continentes donde combatió. La historia del D520 empezó en noviembre de 1936, cuando los franceses decidieron sustituir al D510 por un nuevo caza cuyo prototipo voló por primera vez en octubre de 1938. 2 años después, el Deweyting 520 entró en combate contra la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana en época del régimen nazi. Su gran velocidad, que alcanzaba los 527 km por hora, fue decisiva en aquellos primeros enfrentamientos, en lo que se llegó a comparar el nuevo caza francés con el potente cazabombardero británico Hawker Hurricane. Una demostración del enorme respeto que generó su presentación bélica. Después de la invasión alemana sobre los territorios franceses, el llamado régimen de Vichy se convirtió en un gobierno satélite del eje y los 520 existentes pasaron a ser utilizados en las campañas de Siria y el Líbano contra aviones de la fuerza británica. En estos combates y en otros sobre Marruecos y Argelia, las cazas diseñadas por los franceses fueron casi imbatibles. Una época en la que fueron no solo el terror de los aviones británicos, sino también fueron uno de los Wildcat, los famosos cazas estadounidenses. Pese a que la historia relata el primer enfrentamiento en la que participaron los D-520, fue en la defensa que las tropas francesas hicieron sobre su territorio durante la invasión del ejército alemán de Hitler entre mayo y junio de 1940. El verdadero bautismo de fuego de estos cazas fue en la Guerra Civil Española. Corría el año 1939 y el Deweyting 520 había empezado a producirse en serie, tras las pruebas con prototipos. En el conflicto español solo participaron 2 unidades de estos aviones, ambas formando parte de la Fuerza de España Republicana. Sin embargo, este hecho quedó en el olvido y poco tiempo después los nuevos cazas participaron en los combates aéreos sobre suelo francés que se inscribían formalmente como su primer capítulo de gloria. Tras la derrota de Francia y la creación en su territorio del régimen de Vichy, que funcionaba prácticamente como si una dependencia total nazi, los Deweyting participaron en algunas campañas bélicas llevadas a cabo en Siria, Líbano y en la lejana región mesopotámica, en el corazón del continente asiático. Una nueva y extraña etapa durante esas batallas en junio de 1941 y en la que los D-520 fueron utilizados por las fuerzas del eje. Los enfrentamientos se produjeron contra el caza británico P-40 Warhawk. La victoria de los cazas D-520 fue enorme, ya que derribaron casi 30 aviones enemigos, algo que se repetiría al año siguiente en misiones sobre otros territorios, Marruecos y Argelia, en el norte africano. En dichas misiones los Deweyting tuvieron como rival a los conocidos Wildcat estadounidenses y otra vez se llevaron las victorias los cazas fabricados en Francia. Ahora les dejo sus dimensiones técnicas. Sus hélices eran tripalas de 3 metros de diámetro. El cañón automático de 20 milímetros tenía la particularidad de disparar a través del eje de la hélice, lo que daba una precisión de tiro de más de 350 metros. Se accionaba por gas y tenía una cadencia de tiro de 750 disparos por minuto. Ahora les dejo su armamento y su ficha técnica.
Así que bueno, espero que les haya gustado este modelo de avión de la Segunda Guerra Mundial y una pequeña historia. Gracias por ver el vídeo.